Universidad Tecnológica de los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Filial Cusco. Asignatura Metodología del Estudio Universitario. Caso práctico, la monografía. Bien, lo primero que debemos hacer es configurar nuestro entorno de trabajo. En este caso vamos a utilizar el procesador de textos Microsoft Word. Para empezar, vamos al menú de Vista y hacemos clic en Regla para poder encuadrar y centrar adecuadamente nuestros documentos, tanto los márgenes como el área de trabajo. Segundo, debemos recordar que según la Real Academia de la Lengua Española, las palabras en mayúsculas también deben llevar acentos donde corresponden. En este caso, eso también se debe configurar en el procesador de textos. Nos vamos a Opciones. En la opción Revisar, debemos desmarcar la opción donde indica Omitir palabras en mayúsculas. Aceptamos y vemos que ahora el Word nos corrige las palabras que deben estar con acento. Por ejemplo, ingeniería, metodología, monografía. Bien, vayamos al trabajo, al caso práctico en sí. Lo primero es escoger un tema. Y para escoger un tema necesitamos fuentes de información. Y como ya vimos en sesiones anteriores, yo voy a escoger un tema. Yo voy a escoger un tema relacionado con la ingeniería ambiental. Impacto ambiental. Ahora, un título no puede ser tan genérico. Un título debe responder a las siguientes preguntas, según sea el caso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y cuándo? En este caso me voy a referir al impacto ambiental generado por el sector ladrillero en el distrito de San Jerónimo, en la provincia y departamento del Cusco. Y siempre debemos contextualizarlo. ¿Cuándo? El 2020. Muy bien. Luego de escoger el título, como hemos visto en sesiones anteriores, debemos escoger nuestras fuentes de información. Para este ejemplo, ¿qué es la contaminación? Un artículo de Wikipedia. El impacto ambiental en un proyecto de inversión en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Un artículo referido a la contaminación de las ladrilleras en el Cusco Independiente. Un artículo periodístico. Un documento técnico de una entidad relacionada al tema, en este caso la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA del Cusco, y un trabajo de investigación, una tesis, ¿no?, para optar el grado de biólogo. Muy bien, una vez que yo tengo mis fuentes de información y las he leído, me he empapado del tema, de la realidad, de los contextos, acerca del trabajo que voy a realizar, vienen las en sí, cómo debo desarrollar la monografía. Primero, debo tener una carátula. Seguidamente, un resumen.
Luego, una introducción. El índice, es decir, los contenidos del trabajo. Y luego, el desarrollo del tema en sí. Para este ejemplo, el trabajo yo lo voy a dividir en 5 secciones. Primero voy a hablar de los antecedentes del problema que estoy enfocando. Luego a la parte académica, ¿no? Los conceptos y definiciones que hay detrás del tema que he escogido. Y muy importante, como hemos visto en sesiones anteriores, el marco legal y normativo que hay detrás de la actividad o el tema del cual yo voy a investigar. Luego, como dijimos en el título, esto se debe contextualizar, es decir, dónde y cuándo. Y lo voy a llamar ubicación del área de estudio. Luego abordo el problema en sí. Finalmente, y muy importante, ¿a qué conclusiones he llegado al desarrollar el trabajo? Si bien no es parte del trabajo en sí, pero debemos citar las fuentes, es decir, la bibliografía que hemos utilizado en nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a separar en hojas diferentes estos ítems. Este es mi trabajo en sí. Revisamos cómo está organizado nuestro trabajo. Tengo una carátula, un resumen, una introducción, un índice, el desarrollo del trabajo, conclusiones y bibliografía. Bien. Comencemos por el resumen. ¿Qué es lo que va en el resumen? El resumen es una breve descripción del trabajo. En inglés es el abstract. Debo ubicar el espacio, tiempo de la investigación que estoy realizando. Así también puedo indicar los objetivos del trabajo. ¿Qué me animó a hacerlo? ¿Por qué lo hice? Y también debo incluir una suerte de resumen de las conclusiones. Cualquier persona que lea el resumen de un trabajo, con solo leer el resumen, debe tener una idea de qué trata el trabajo, sin necesidad de leer todo el documento. Ese es el objetivo del resumen, que le dé el panorama suficiente a la persona que lo lea para que se haga una idea de qué contiene y a qué está enfocado y orientado mi trabajo. Seguidamente vemos la introducción. Como nuestro tema es el impacto ambiental, debo describir brevemente qué es el impacto ambiental. Así también, como nuestro trabajo está enmarcado en el distrito de San Jerónimo de la provincia del Cusco, debo hablar brevemente del Cusco y esta actividad, en este caso, la actividad de la producción de ladrillos artesanal. Finalmente, puedo abordar para qué es que se desarrolló este trabajo. Bien, dejemos el índice por un momento y vayamos al desarrollo del trabajo en sí. Dentro de los antecedentes, debo abordar toda la teoría que existe detrás del tema de mi trabajo de investigación.
En este caso, el impacto ambiental. Un breve concepto, una contextualización de la definición al entorno donde se desarrolla el trabajo, qué características tiene esta teoría y para qué nos sirve. En este caso, como hablamos de la producción de ladrillos artesanales, estos ladrillos se producen quemando combustible orgánico. Y en este caso debemos desarrollar qué es la contaminación atmosférica. Todos estos dos párrafos han sido extraídos de las fuentes. Es un resumen que yo he hecho de las fuentes que estoy tomando como referencia, las cuales se indicaron antes. Muy importante en todo trabajo, ¿cuál es el marco legal, el marco normativo? ¿Qué nos dicen las leyes, tanto internacionales, nacionales, como locales? En este caso es necesario referirnos a la Ley General del Ambiente y a los artículos específicos acerca de la calidad ambiental. Luego, como indicamos antes, la contextualización de nuestro trabajo. ¿Dónde se encuentra ubicado el área donde está referida nuestra investigación? ¿No? Podemos poner algunas características como dónde se encuentra, a qué altitud, la población, las fuentes de agua, botaderos cercanos, en fin. Todo lo que nos ayude a entender, en este caso, dónde está San Jerónimo, qué relación tiene con la capital de provincia que es el Cusco en este caso. Luego abordo el problema en sí. En mis fuentes, en la teoría y otros trabajos que he revisado, yo puedo concluir que la actividad de producción artesanal de ladrillos genera una pérdida de cobertura vegetal. Es decir, la leña que se utiliza es extraída directamente de la naturaleza sin existir mecanismos de sostenibilidad de la misma. Así también, estos hornos artesanales generan gases tóxicos durante su utilización. Y en este caso, como ejemplo, puedo citar que esto produce un deterioro en el paisaje. Pues bien, pasemos a las conclusiones. Las conclusiones pueden ser de 2 a 5 conclusiones dependiendo del tipo de investigación que realicemos. No podría ser una porque nuestro trabajo sería muy vago y tampoco deben ser muchas porque eso implicaría que nuestro trabajo abarca demasiado. Luego de hacer la lectura de mis fuentes, yo concluyo que el entorno tiene una mala calidad ambiental. Recordemos antes que el concepto de calidad ambiental ha sido definido antes, ¿no? Y también puedo concluir que como toda actividad económica del hombre, esta genera aspectos positivos y negativos. Los positivos es que genera mayores ingresos a las personas que se dedican directa o indirectamente a la producción de ladrillos artesanales, y otro es el impacto negativo que genera en el medio ambiente. Bien, ahora que hemos concluido con la redacción del trabajo monográfico que nos han encomendado, vamos a proceder a dar el formato. Vamos al inicio.
Dejemos el índice al final y vayamos a nuestro trabajo. Estas 5 partes en las que hemos dividido nuestro trabajo monográfico pasan a ser títulos. Selecciono cada uno de este primero y comienzo a darle formato. Le pongo el mismo formato de texto. El mismo formato de mi documento y no el que el Word me sugiere. Lo voy a numerar. Le doy un margen adecuado. Y estando seleccionado, en la barra de título, la primera opción, actualizar el título para que coincida con la selección. Listo. Voy al segundo título y automáticamente copio el formato del anterior. Y así sucesivamente. Correcto. Continúo dando formato. Para no hacer esta labor repetitiva, tenemos aquí la opción copiar formato. Selecciono el texto y automáticamente. Si quisiera hacer esto para varios párrafos, hago doble clic en copiar formato. Ven que el cursor cambió y se ve una brochita. Clic, clic. Muy bien, casi terminamos. Escape para continuar. Acá vemos que existen ítems en una lista. Pues los vamos a listar adecuadamente. Yo quiero que estén igual que el ejemplo en letras. Como no está marcado acá, perfecto. Nuestro texto se encuentra ahora sí adecuadamente indentado. Ahora, ¿qué sigue? Volvamos al índice. En el menú Referencias, en la sección Tabla de contenido, escogemos la primera opción. Y tenemos nuestro índice autonumerado. Vemos que los ítems 1 al 3 se encuentran en la página 5 y los dos siguientes en la página 6. Y comprobamos que se encuentran
los 3 ítems en la primera página y los otros 2 en la segunda. Bien. Vayamos a la carátula. Para ello, es importante que conozcamos que la universidad tiene un instructivo, un documento normativo que nos indica cómo deben ser los trabajos de investigación, ¿no? Cómo debe redactarse vuestra tesis, ¿no? Cómo se aplican las normas APA a los trabajos de investigación de la Universidad Tecnológica de los Andes. Por ahora nos vamos a centrar en la carátula. Debemos de tener el mismo formato. Copiamos el logo. La facultad, la escuela profesional a la que pertenecemos, los datos, la información del trabajo, la asignatura y quién lo presenta, dónde y cuándo se desarrolla el trabajo. Perfecto. Ahora tenemos un inconveniente con el índice. Vean, el índice se cuenta a partir de las hojas que van después del índice. Es decir, vamos a dividir el documento en secciones. Luego del índice, vamos al menú disposición y en la opción de saltos vamos a poner página siguiente. Aparentemente no hizo nada. Pero acá vemos que lo que está antes del índice se encuentra en la sección 1 y lo que está después del índice está en la sección 2. Si no nos aparece la sección en la barra de estado del Word, hacemos anticlic y pedimos que aparezca. Listo. Ahora vamos a numerar nuestro documento. Nos vamos a la sección Insertar y nos vamos al número de página. Final de la página al lado derecho. Y vemos que el Word ha comenzado a numerar desde la primera página. Pero antes habíamos dicho que el trabajo comienza después del índice, la numeración. Es decir, esta página debería ser la página 1 y no la 5. Doble clic y nuevamente al número de página. Y vamos al formato. Recuerden que hemos creado dos secciones. Entonces, yo voy a hacer que cada sección tenga una numeración diferente. Y la sección 2 debe empezar en 1 y no en 5. Correcto. 1, 2. Y las conclusiones y la bibliografía.
Y vemos que la primera sección tiene su propia numeración, ¿no? 4, 3, 2, y la carátula con 1. En nuestro índice, que mantiene la anterior numeración, ponemos actualizar tabla. Actualizar los números de la página, aceptamos. Y vemos que ya tenemos adecuadamente numerada la sección 2 de nuestro trabajo. Usualmente, la primera parte, lo que va antes del índice, va en números romanos. Hacemos clic, recordemos que estamos en la sección 1, número de página, y cambiamos el formato. Y le vamos a poner números romanos en mayúsculas. Bien, tenemos que la primera parte está en números romanos hasta el índice, y la segunda parte en números arábigos, de modo tal que el índice muestra solamente el trabajo de investigación. Un detalle: la carátula cuenta con un número, lo cual no debería de ser. Marcamos doble clic y marcamos la opción primera página diferente. Y lo que hace esta opción es que en la sección 1, en este caso, la primera página de la sección 1 sea diferente, es decir, no vaya la numeración. Vemos que en nuestro índice faltan las conclusiones y bibliografía. Bien, vamos a ver cómo podemos añadir estos elementos a un índice ya creado. Recordemos que estos son títulos, vamos nuevamente al índice, lo actualizamos, toda la tabla, y ya está. Se incorporaron las conclusiones y la bibliografía automáticamente con los números de página que corresponden. Bien, está casi listo nuestro trabajo monográfico de investigación. Lo que nos falta es la bibliografía. Bien. Para ello debemos de recurrir a las fuentes bibliográficas que hemos utilizado. Para este caso, tenemos 6 fuentes bibliográficas. Bien. ¿Cómo las vamos a insertar adecuadamente en el Word? Para gestionar adecuadamente y de manera automática la bibliografía, realizamos lo siguiente. Nos vamos al menú de referencias, nos aseguramos que el estilo esté en APA y vamos a administrar fuente. Bien. Vamos a las fuentes que hemos consultado. Comencemos con Wikipedia. Ponemos nuevo. Y en este caso Wikipedia corresponde a un sitio web. Vayamos a Wikipedia. ¿Quién es el autor? El autor en este caso es la Fundación Wikimedia. ¿Cuál es el nombre del sitio web? Para conocer el nombre del sitio web, vamos a la página y esperamos el menú contextual. En este caso nos dice contaminación atmosférica, que
coincide con el título que vemos acá, pero no siempre es así. Siempre debemos verificar en el menú contextual, cuando ponemos el mouse encima del icono de la página en el navegador, ¿qué nos aparece? En este caso, contaminación atmosférica. Muy importante, la URL. ¿Qué es la URL? Es toda esta dirección que nos aparece en la barra de dirección del navegador. Vale, bien. Y aquí vemos cómo aparece la cita en el formato app. Vayamos con otra fuente. Vamos a tomar este artículo. El porqué de la demanda contra las ladrilleras informales del Cusco, que coincide con este título, pero siempre debemos verificar. Lo copiamos, regresamos al Word, la URL, que es la dirección de la barra del navegador, y autor. En este caso, este artículo sí tiene un autor, el señor Sebastián Delgado Céspedes. Y aquí en autor tenemos un botón de editar. Y completamos los nombres del autor, sus apellidos, y en este caso tiene un solo nombre. Lo agregamos, aceptamos. Listo, tenemos nuestra siguiente fuente. Dejémoslo aquí. Supongamos que este primer párrafo yo lo he tomado de Wikipedia. Voy a insertar cita y referencio a Wikipedia. Este párrafo, que es más técnico, supongamos que lo he tomado del señor Sebastián Delgado. Lo selecciono. Una vez que hayamos culminado con referenciar todas nuestras fuentes, el banco de proyectos, un artículo de un periódico, un documento técnico de una entidad, un trabajo de investigación de una universidad. Una vez que concluimos con este proceso, nos vamos a la sección de bibliografía y la insertamos. La primera opción, para no redundar, porque ya tenemos el título creado, y tenemos de manera automática nuestra bibliografía. Y al igual que el índice, también se puede actualizar. Un detalle, vemos tanto que en la bibliografía aparece, ¿no?, SF, y en las citas aparece ND y ND, ¿no? Y también vemos que las citas no las podemos editar, ¿sí? Están ya autogeneradas. Ahora, ¿cómo es que se deben insertar las referencias en el formato APA? Así como tenemos un documento normativo que nos indica cómo debemos elaborar los trabajos de investigación, así también tenemos un documento normativo sobre normas APA. Y en este ejemplo tenemos cómo citar y referenciar páginas web con normas APA, ¿no? Y nos indica todos los campos que debemos utilizar, y acá tenemos algunos ejemplos. Recordemos que en nuestras fuentes
en ninguna hemos puesto la fecha, justamente para darnos cuenta de este aspecto. Ahora, bajo un contexto de aislamiento social por COVID-19, tenemos que las normas APA, edición 2019, ¿no?, en su sexta edición, nos da ejemplos de cómo citar hashtags de Twitter, de Facebook, aplicaciones del celular, grabaciones, libros con autor, libros sin autor, artículos sin autor, en fin. E igual, el Word nos permite gestionar todos estos tipos de fuentes que están consideradas en las normas APA. Y cada uno tiene sus propios campos, los cuales debemos completar según sean nuestra fuente, ¿no? Fuente con autor, en este caso el autor es el Banco de Proyectos del MEF. Acá tenemos al señor Sebastián Delgado, que pertenece al Instituto de Defensa Legal. En este caso es un artículo sin autor, es la redacción del diario El Comercio. Este es un documento técnico que el autor es la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA del Cusco. Un trabajo de investigación para optar al título profesional de biólogo de estos dos bachilleres. Y en fin, tenemos multitudes de fuentes. Y con esto está listo nuestro trabajo de investigación, nuestra primera monografía. ¿Qué nos falta? Exportarla. Guardar como. Le doy una carpeta y escojo aquí el formato PDF. Y así es como se ve mi primera monografía lista para ser entregada al docente que me lo pide. Bien, hemos concluido con esta primera lección de la monografía. Muchas gracias.